Buenos días, desde Ciudad del Alto, La Paz, Bolivia. Vamos a resolver un ejercicio de física, parte electricidad, capítulo fuerza eléctrica, sección ley de Coulomb. El problema dice, una carga de 64 microcoulomb está colocada 30 milímetros a la izquierda de una carga de 16 microcoulomb. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 12 microcoulomb localizada exactamente a 50 milímetros debajo de la carga de 16 microcoulomb? Efectuamos una segunda lectura para extraer los datos y las incógnitas. Dice una carga de 64 microcoulomb. Entonces tenemos carga 1 es igual a 64 microcoulomb. Está colocada 30 milímetros a la izquierda, o sea, tenemos la distancia R de 30 milímetros. A la izquierda de una carga de 16 microcoulomb. Entonces anotamos carga 2 es 16 microcoulomb. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza resultante? Nos pide una fuerza resultante. Sobre una carga de menos 12 microcoulomb. Entonces tenemos carga 3 es igual a menos 12 microcoulomb. Localizada exactamente a 50 milímetros debajo de la carga de más 16 microcoulomb. O sea, tenemos otra distancia. Vamos a llamar R de 50 milímetros. ...64 microcoulomb podemos anotar como 64 por 10 a la menos 6 coulomb. 30 milímetros vamos a convertir a metros por 1 metro equivale a 1000 milímetros. Podemos simplificar milímetros con milímetros. Ahora efectuamos la operación de 30 por 1 sobre 1000. Esto es igual a 0.03 metros. 16 microcoulomb anotamos como 16 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 3, que es menos 12 microcoulomb, anotamos como menos 12 por 10 a la menos 6 coulomb. 50 milímetros le vamos a metros por 1 metro equivale a 1000 milímetros. Simplificamos milímetros con milímetros. Y efectuamos la operación de 50 por 1 sobre 1000. Esto es igual a 0.05 metros. Vamos a hacer un gráfico del problema. Aquí está la gráfica del problema. Tenemos un triángulo
Esta es la carga 1, carga 2 y la carga 3. Nos pide hallar la fuerza resultante sobre la carga 3. Entre la carga 3 y la carga 1 hay una fuerza de atracción que va a tener este sentido. Entre la carga 3 y la carga 2 también hay una fuerza de atracción, va a haber una fuerza 2, 3 en ese sentido, ¿no? Entonces graficamos esas fuerzas. Ahí tenemos la gráfica de las fuerzas 1, 3 y 2, 3. Ahora, para hallar la resultante entre estas dos fuerzas necesito este ángulo. Entre estas dos fuerzas le llamaremos ángulo alfa. Ahora vamos a graficar la resultante. Esta es la fuerza resultante. O sea, eso hay que calcular. Anotamos entonces aquí fuerza 3. Por la carga 3, ¿no? Entonces hay que calcular la fuerza 3. Aquí anotamos fuerza 3 entonces. Esta es la distancia 1, 2. Y esto vale 30 milímetros. Aquí anotamos distancia 1, 2. Esto es la distancia 2, 3. Anotamos aquí R 2, 3. Esto es 50 milímetros. Anotamos esto, distancia 2, 3. Y esa distancia no conocemos. Anotamos como distancia 1, 3. Que no sabemos cuánto vale. Ahora, ¿cómo hallamos la fuerza 3? Vamos a hacer lo siguiente. La fuerza 3 es igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1, 3 al cuadrado más la fuerza 2, 3 al cuadrado más 2 veces la fuerza 1, 3 por la fuerza 2, 3 por el coseno que forman estas dos fuerzas, o sea, el ángulo alfa. Con esta ecuación vamos a hallar la fuerza 3. Pero tenemos un detalle. No conocemos fuerza 3, tampoco conocemos fuerza 1, 3, fuerza 2, 3 no se conoce y no conocemos el ángulo alfa. Ahora, ¿cómo calculamos la fuerza 1, 3? Mediante la ley de Coulomb. Entonces, la fuerza 1, 3 es igual a la constante K, carga 1 por carga 3, dividida entre la distancia R1, 3 al cuadrado. En esta ecuación no conocemos R1, 3, o sea, la distancia 1, 3 no conocemos. Viendo el gráfico, este es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice lo siguiente, que la distancia 1, 3 al cuadrado es igual a la distancia 1, 2 al cuadrado más la distancia 2, 3 al cuadrado. En esta ecuación lo que no conocemos es la distancia 1, 3. ¿Cómo hallamos la fuerza 2, 3? Mediante la ley de Coulomb. Fuerza 2, 3 es igual a la constante K, carga 2 por carga 3, dividida entre la distancia
2, 3 al cuadrado. En esta ecuación lo único que no conocemos es fuerza 2, 3. Ahora nos falta calcular el ángulo alfa. Alfa podemos hallar mediante la función trigonométrica tangente. Entonces anotamos tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que es la distancia 1, 2 sobre el cateto adyacente, distancia 2, 3. En este caso lo que no conocemos es el ángulo alfa. Con este sistema de ecuaciones encontramos entonces la fuerza 3. Ahora vamos a calcular el ángulo que forma la resultante, o sea la fuerza 3 con el eje X positivo. Esto es el ángulo, vamos a llamar θ. El ángulo θ es igual a, de aquí hasta aquí es 90 grados, más este ángulo. A este ángulo vamos a llamar ángulo beta. No conocemos θ y tampoco ángulo beta. En este triángulo vamos a utilizar el teorema de los senos. Tenemos entonces fuerza 1, 3 dividido entre el seno del ángulo beta igual a fuerza 3 dividido entre el seno de este ángulo. A este ángulo llamaremos gamma. Seno del ángulo gamma. En esta ecuación vamos a hallar beta, pero no tenemos el ángulo gamma. Del gráfico, observen, este es el ángulo alfa, esto es también el ángulo alfa. Entonces el ángulo gamma es igual a 180 grados menos alfa. Entonces con esta ecuación encontramos el ángulo gamma. Con este otro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas vamos a hallar la dirección, o sea el ángulo θ. Hasta aquí es física. Ahora vamos a hacer la parte matemática del problema. Ahora sí vamos a hacer la parte matemática del problema, ¿no? Vamos a encontrar la fuerza 1, 3. Es igual a constante K. Y K es igual a 9 por 10 a la 9. En este caso es Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por la carga 1, que es igual a 64 por 10 a la menos 6 Coulomb por la carga 3. Solamente se nota el valor absoluto, o sea 12 por 10 a la menos 6 Coulomb. Dividido entre la distancia 1, 3, que no sabemos cuánto vale. Entonces vamos a hallarlo en esta ecuación. Despejamos en esta ecuación la distancia R1, 3 es igual a raíz cuadrada de R sub
2 que vale 0.03 metros al cuadrado más R sub 2, 3 que tiene un valor de 0.05 metros. Esto al cuadrado. Ahora calculamos el valor de R sub 1, 3. Raíz cuadrada de 0.03 al cuadrado más 0.05 al cuadrado. Esto es igual a 0.583 metros. Ahora este valor vamos a reemplazar aquí. 0.0583 metros. Vamos a simplificar unidades. Metros cuadrados, perdón, aquí es cuadrado. Metros cuadrados con metros cuadrados, coulomb cuadrado con estos dos coulomb. Ahora hacemos operaciones. 9 por 10 a la 9 por 64 por 10 a la menos 6 por 12 por 10 a la menos 6 dividido entre 0.0583 al cuadrado. Esto nos da un valor de 2033.6 newtons. Ahora calculamos la fuerza 2,3. Es igual a constante K, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por el producto de las cargas. Carga 2 es 16 por 10 a la menos 6 coulomb, por la carga 3, solo el valor absoluto, 12 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia 2, 3, que vale 0.05 metros al cuadrado. Hacemos este cálculo, 9 por 10 a la 9 por 16 por 10 a la menos 6 por 12 por 10 a la menos 6 dividido entre 0.05 al cuadrado. Esto nos da un valor de 691.2 newtons. En esta ecuación vamos a hallar el ángulo alfa. Entonces despejamos. Alfa es igual al arco tangente de R sub 1, 2, que tiene un valor de 0.03 metros, dividido entre R sub 2, 3, que vale 0.05 metros. Esto es arco tangente, perdón, así. Podemos simplificar metros con metros. Ahora efectuamos el cálculo respectivo. Arco tangente de 0.03 dividido entre 0.05. Esto nos da un valor de 30.96 grados. Ahora sí podemos hallar la fuerza 3. Reemplazamos datos aquí ahora. Tenemos todos los datos. Fuerza 1,3 es
2033.6 newtons al cuadrado más fuerza 2,3 al cuadrado. Esto vale 691.2 newtons al cuadrado más 2 veces la fuerza 1,3 que es 2033.6 newtons por la fuerza 2,3 que es 691.2 newtons multiplicado por el coseno del ángulo alfa. El ángulo alfa es esto, ¿no? Vamos a hacerlo aquí, no nos alcanza. 30.96 grados. Todo esto está en una raíz cuadrada. Ahora hacemos el cálculo de la fuerza 3. Raíz cuadrada de 2033.6 al cuadrado más 691.2 al cuadrado más 2 por 2033.6 por 691.2 por el coseno de 30.96 grados. Esto nos da un valor de 2650.28 newtons. Ahora hallamos el ángulo θ en este sistema de ecuación, ¿no? Hallamos primero el ángulo gamma. Es igual a 180 grados menos alfa, 30.96 grados. Ahora calculamos 180 grados menos 30.96 grados. Esto es igual a 149.04 grados. En esta ecuación vamos a despejar seno de beta. Seno de beta es igual a, aquí viene fuerza 3 y fuerza 1,3 por el seno del ángulo gamma. Despejamos ángulo beta ahora. Beta es igual al arcoseno de fuerza 1,3 que vale 2033.6 newtons por el seno de gamma. Gamma es 149.04 grados. Dividido entre la fuerza 3, que es 2650.28 newtons. Podemos simplificar aquí newton con newton. Hacemos el cálculo. Arcoseno de 2033.6 por el seno de 149.04 grados dividido entre 2650.28. Esto nos da un valor de 23.25 grados. Ahora ya podemos hacer el ángulo θ. Θ es igual a 90 grados
más el ángulo beta. Esto es más, por si acaso, pero beta vale 23, aquí anotamos directamente, 23.25 grados. Sumamos 90 más 23.25, esto es igual a 113.25 grados. Por último, notamos que la fuerza 3 es igual a 2.650 newtons. Esto tenemos aquí. El ángulo θ, o sea, la dirección que forma esta fuerza 3 con el eje X positivo, es igual a 113.2 grados. Esto es el resultado de nuestro ejercicio. Y con eso concluimos este video.